cómo afecta el pecado de Adán a toda la humanidad y cómo puede una sola persona ser la solución para todos. El pecado de Adán afecta a todos los hombres. ¿A quiénes afecta el pecado de Adán? A todos los hombres. Pero, ¿a cuánto les gustan los peros? A veces los peros son malos. Especialmente esos peros que utilizamos para ponerle una traba a algo, para no avanzar. Nos negamos a progresar, a crecer en la vida espiritual. Pero hay redención en Cristo. ¿En quién tenemos redención? En Cristo. Sí, es cierto, mis amados hermanos y hermanas, que el pecado de Adán nos afecta a todos nosotros, pero hay redención en Cristo. El título de esta cuarta lección, estamos en la doctrina del pecado, y el título de esta cuarta lección es la imputación del pecado. La imputación del pecado. ¿Cuál es el título de esta cuarta lección? La imputación del pecado. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos se preguntan por qué nacemos con una inclinación al pecado. Es justo que carguemos con las consecuencias del pecado de otros. La Biblia responde. ¿Qué hace la Biblia? Responde. La Biblia responde a esto mediante la doctrina de la imputación del pecado. Una enseñanza que revela tanto nuestra necesidad, ¿qué nos revela? Nuestra necesidad, como la gloriosa provisión de Dios en Cristo. Para entender el alcance de nuestra condición y la esperanza que tenemos, debemos comprender lo que significa la imputación. ¿Qué debemos de comprender? Lo que significa la imputación y cómo afecta cada vida humana. Primero, veamos el significado de la imputación. Veamos el significado de la imputación. ¿Qué vamos a ver? Imputar, mis amados hermanos y hermanas, significa atribuir, cargar o acreditar algo a la cuenta de alguien. En términos bíblicos, ¿qué clase de términos bíblicos? Puede ser negativo, o sea, imputar el pecado. O puede ser algo positivo, puede ser algo bueno, como imputar justicia. No se refiere a una transferencia literal de conducta, sino a una transferencia legal y representativa. Así como en una cuenta bancaria puede acreditarse o cargarse un monto, o sea, una cantidad, en el plano espiritual, ¿en qué plano? En el espiritual también se imputan acciones o consecuencias. La imputación nos muestra que Dios trata con la humanidad representativamente. ¿Cómo trata Dios con la humanidad? Representativamente. No podemos comprender la justicia de Dios ni su gracia sin entender cómo funciona la imputación. Entonces, es necesario para todos y cada uno de nosotros entender cómo funciona la imputación. ¿Qué debemos de entender? Cómo funciona la imputación. Entonces, en segundo lugar, tenemos que hablar de tres imputaciones básicas. Tres imputaciones básicas. ¿De qué vamos a hablar? Tres imputaciones básicas. Estamos en nuestro segundo punto. Y en este segundo punto vamos a hablar de tres imputaciones básicas.
La primera imputación es la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Si nosotros hacemos lectura a esta porción de la palabra de Dios, vamos a descubrir cómo es que el pecado de Adán se le imputa a toda la raza humana. El pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia porque él actuó como representante de la raza humana. ¿Cómo actuó Adán? Como representante de toda la raza humana. En Romanos capítulo 5, en el verso 12, leemos así, y leo de la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 5. Voy a leer el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No pecamos solo porque elegimos el mal. Pecamos porque nacimos con una naturaleza pecadora. ¿Por qué pecamos? Porque hemos nacido con una naturaleza pecadora. En segundo lugar, la imputación del pecado del hombre a Cristo. Estamos en nuestro segundo punto y en este segundo punto estamos viendo un segundo subpunto. La imputación del pecado del hombre a Cristo. Dios colocó sobre Cristo la culpa de nuestros pecados. ¿Qué colocó Dios sobre Cristo? La culpa de nuestros pecados. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando Pablo? De Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta imputación muestra la sustitución vicaria de Cristo. Él, Jesucristo, tomó nuestro lugar. Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo tomó el lugar de todos, de todos. Diga al que está al lado suyo, de todos los seres humanos. Ahora, para que esa imputación se aplique a cada ser humano, esa persona tiene que confiar en Jesucristo. Tiene que creer en el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. En tercer lugar, hablemos de la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. La imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Así como nuestro pecado fue puesto sobre Cristo, su justicia fue puesta sobre nosotros. Esto es asombroso. Esto es más que asombroso. Esto es maravilloso. Nuestros pecados sobre Cristo. La justicia de Cristo sobre cada uno de nosotros que creemos en el sacrificio sustitutorio de Jesucristo. Los que creen en Él son justificados. ¿Qué sucede con los que creen en Él? Son justificados, son perdonados, son declarados justos delante de Dios, no por obras. No nos confundamos. No por obras, sino por la fe en Jesucristo. La salvación, mis amados hermanos y hermanas, no es solo que Dios perdone, sino que Él acredita la justicia de Cristo al creyente.
Y esto es importante que lo entendamos. No solamente se trata de que Dios nos perdona a través de la muerte y resurrección de Cristo. Aspectos que van juntos. No podemos desligar el uno del otro. La muerte de Cristo en conjunto con su resurrección son necesarias para nuestro perdón y justificación. Y es así como Dios nos perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Y no solamente nos perdona, sino que dice, Él o ella son justos gracias a Cristo. Si hay algo que nos resta a nosotros hacer es confiar. ¿Qué nos resta hacer? Confiar en que Dios nos ve justo, no por nuestros méritos, sino por la perfecta vida de Jesús. Sino por el hecho de que Jesús vivió una vida de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, morir en aquella cruz y por el poder de Dios ser levantado de entre los muertos. Vamos a nuestro tercer punto principal, la imputación del pecado de Adán. El pasaje central, mis amados hermanos, continúa siendo Romanos capítulo 5, verso 12. Y quiero volver a dar lectura a esa porción de la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre, Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Cuál es el pasaje? Romanos 5:12. Nos muestra cómo el pecado y la muerte pasaron a todos por medio de Adán. Déjenme decirles que esta doctrina, la doctrina del pecado y este punto, el de la imputación del pecado de Adán a la raza humana, no es del agrado de muchos. Muchos se niegan a aceptar esta doctrina. Pero ¿saben qué? Por obra del Espíritu Santo, el hombre es convencido de que el pecado de Adán lo recibe, lo hereda. Y por obra del Espíritu Santo, el hombre es convencido de la necesidad de un Salvador. Nosotros los seres humanos no solo imitamos el pecado de Adán, sino que lo heredamos. Lo heredamos. Vamos a hablar de la relación entre Adán y la raza humana. La relación entre Adán y la raza humana. Lo que Adán hizo en el huerto del Edén nos afectó a todos. ¿A quiénes afectó lo que hizo Adán en el huerto? A todos, a todos. No hay ni uno solo que pueda decir que el pecado de Adán no le ha afectado. Escúchenme. Así como un presidente puede declarar una guerra que afecta a toda su nación, Adán trajo consecuencias para toda la humanidad. Somos pecadores no solo por elección, sino por imputación. Reconozcamos que tenemos que hacer, reconocer. Reconozcamos que necesitamos un Salvador, no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Por lo que somos. Cuarto punto principal, la transmisión del pecado imputado. La transmisión del pecado imputado. El pecado de Adán no solo afectó su comunión con Dios, sino que corrompió toda su descendencia. Esta corrupción no es meramente una conducta,
sino una naturaleza caída que se inclina al mal. Tenemos esa tendencia. Es una realidad. Nos inclinamos a pensar lo malo y nos inclinamos a hacer lo malo. La corrupción humana es universal y heredada. ¿Cómo es la corrupción humana? Universal y heredada. No confiemos en la bondad humana. Confiemos en la gracia regeneradora de Dios. ¿En qué debemos de confiar? En la gracia regeneradora de Dios. Si hay algo de lo cual nosotros debemos de estar advertidos, es que a pesar de los fenómenos que se ven en las iglesias, producto de el pecado, el evangelio de Jesucristo no ha perdido, dígale a que está al lado suyo, no ha perdido su poder transformador. Dios continúa usando el evangelio de Cristo para transformar la vida de todos los que creen. ¿Qué usa Dios para transformar la vida de los que creen? El evangelio. ¿Qué usa Dios para transformar la vida de los que creen? El evangelio. Quinto punto principal, la penalidad del pecado imputado. La penalidad del pecado imputado. Ahí en su Biblia, síganme en la lectura. Estamos en Romanos capítulo 5, versos 13 y 14. Romanos 5, versos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Antes de que se diera la ley de Moisés, las personas seguían muriendo, lo que muestra que ya estaban bajo la condena del pecado imputado de Adán. La muerte física y la muerte espiritual son el castigo por el pecado imputado. La muerte física y la muerte espiritual son el castigo por el pecado imputado. ¿Cuál es el castigo por el pecado imputado? La muerte física y espiritual. Mis amados hermanos, a la luz de esta enseñanza es necesario, escuche, es necesario que todos nosotros valoremos la obra de Cristo. ¿Qué es necesario? Que valoremos la obra de Cristo, que venció la muerte y ofrece vida eterna. Sexto punto principal, el remedio para el pecado imputado. El remedio para el pecado imputado. El único remedio es Jesucristo. El único remedio es Jesucristo. ¿Cuál es el remedio para el pecado imputado? Jesucristo, el segundo Adán. Leemos en Romanos 5:19 y síganme en la lectura. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, diga así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo es el nuevo representante que revierte los efectos del primero por medio de su obediencia, obediencia perfecta, por medio de su muerte vicaria y por medio de su resurrección gloriosa. Jesucristo nos ofrece justificación y vida a todos los que creemos. Solo Cristo,
Dígale al que está al lado suyo, solo Cristo. Solo Cristo puede revertir la imputación de condenación. Solo Cristo puede revertir la imputación de condenación. He ahí la necesidad de que todo hombre, de que toda mujer, que todo joven, que todo niño crea en Él hoy y reciba su justicia como suya. Vamos a resumir la lección de esta noche. Primero, la imputación explica cómo el pecado de Adán nos afecta a todos. La imputación explica cómo el pecado de Adán nos afecta a todos. En segundo lugar, es necesario que entendamos que hay tres imputaciones básicas. El pecado de Adán que se nos imputa a nosotros, nuestro pecado que se le imputa a Cristo y la justicia de Cristo, aleluya, que se nos imputa a nosotros. La imputación del pecado de Adán implica una naturaleza caída. ¿Qué implica la imputación del pecado de Adán? Y una penalidad de muerte. Por último, tenemos que el único remedio, la única solución es la obra de Cristo, quien trae justificación y vida. ¿Qué nos trae Jesucristo? Justificación y vida. Mis queridos y amados creyentes en Jesucristo, a la luz de esta doctrina se nos invita, se nos reta, se nos hace el llamado a que vivamos en plena gratitud. Y no solamente a que vivamos en plena gratitud, se nos llama a que vivamos en plena santidad. Esto quiere decir que somos llamados por la obra de Cristo a vivir dedicados para Dios, sabiendo que ya no estamos bajo condenación. La justicia de Cristo nos ha sido imputada. ¿Qué se nos ha sido imputado? La justicia de Cristo. Tenemos un reto por delante y es perseverar en la fe de Cristo. ¿Cuál es el reto? Perseverar en la fe de Cristo. Seremos desafiados, seremos probados en nuestra fe. Y el llamado es que perseveremos en la fe de Cristo y así proclamemos, así anunciemos, así le digamos a las personas sobre la esperanza que hay en Jesús. Mi querido amigo, mi querida amiga, si aún usted no ha confiado en Jesucristo, usted se encuentra bajo la condenación del pecado imputado. Pero hay esperanza. Jesús tomó su lugar. Confíe en Jesucristo hoy. Confíe solo en Jesús como el Salvador y Señor de su vida. Dios le llama a que se arrepienta de sus pecados. Él, a través de la confianza en Jesús, le justificará y le dará vida eterna. Quiero invitarles a tener un momento de oración. Le invito a cerrar sus ojos. Oremos juntos.